Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan. Sean bienvenidos, hermanos. Estamos aquí en este lugar para estar en comunión con nuestro Señor, para alabarle, para bendecirle, para glorificarle, para exaltar su nombre. Y les voy a pedir que, puestos de pie, nos dispongamos para orar al Señor. Bendito Dios, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos en su nombre, Señor, para alabar, bendecir su santo nombre, Señor, glorificarle, reconocer, Señor, que es nuestro Dios, que usted es el que nos sostiene, que usted es el que nos provee, nos guarda, Señor, y nos permite estar en este precioso camino, Señor. Le rogamos que su Santo Espíritu nos redarguya, nos quebrante, nos guíe en este tiempo, Señor, que podamos disponer nuestra mente, nuestro corazón, Señor, todo lo que somos para glorificarle y que sea de agrado de usted, Señor, este tiempo de nuestras vidas, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así de pie, hermanos, les voy a pedir que busquemos en la Biblia, en su Biblia, la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 1:20 al 23. Desde mucho tiempo antes, hermano, el ser humano ha tratado de vivir esta fecha y ha buscado muchas razones para encontrarle sentido al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y desde entonces el hombre ha buscado en filosofías, ha buscado en teologías, ha buscado en muchas formas de cómo entender, comprender todo este portento que hizo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente muchas veces estas cosas han desviado la atención de las personas, aún de los cristianos, dándoles enfoques humanos, dándoles enfoques hasta materiales, o muy común de nosotros como seres humanos. Sin embargo, lo más importante de todo, hermanos, es de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo descendió de los cielos, de ser algo sublime, algo santo, poderoso, creador de todo, a bajar aquí a lo humano, a lo terrenal. Entonces, quisiera que en este tiempo, Dios nos permita ver un poco sobre ese aspecto espiritual, hermanos, que está por encima de todo lo material que vemos, que conocemos, que experimentamos aún, y que podamos nosotros en ese mismo sentir tener comunión con el Espíritu. ¿Sí? Vamos a leer todos juntos, hermanos, en San Mateo, del capítulo 1, del 20 al 23. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, la mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En este pasaje, hermano, podemos ver nada más así muy rapidito que lo que es Jesucristo. En el versículo 20 dice: porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice en el versículo 21: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Algo que solamente a Dios le corresponde, hermanos. Y al final del versículo 23 dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Dios mismo con nosotros. Vamos a buscar otro pasaje bíblico que se encuentra en San Juan, capítulo 3, versículo 31. 3:31. Juntos, hermanos, vamos a leerlo. El que de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Amén. Como podemos ver, la Biblia nos habla, y son muchos pasajes, hermanos, muchísimos, donde podemos ver la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este mismo sentir, hermanos, de poder tener esta comunión con el Espíritu, vamos a tener nuestro primer periodo de alabanza. Al mundo paz, dice este canto. Ahora sí nos tocan puros navideños. Cantemos, hermanos. Nació Jesús, nació Yahweh.
Sin descanso. Suenen dulces himnos, dice el canto. Cantemos a nuestro Dios. en la Biblia. La primera se encuentra en San Juan 6. Del versículo 62, los dos versículos 62 y 63. Amén. Amén. Juntos vamos a darle lectura a esta palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios: pues que si ves al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Muchas veces, hermano, no entendemos la palabra de Dios, no la comprendemos. Pero es por algo, hermanos. Vamos a tener otra lectura que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces, hermanos, nosotros percibimos las cosas, los que no conocen, pues necesitan tener esa conversión, ese nuevo nacimiento para entenderlas. Pero muchas veces nosotros estamos
vivimos en el hombre natural y no percibimos las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso nos parecen locura, por eso nos parecen cosas que no son reales o que no las entendemos, porque las discierne nuestro hombre natural. Busquemos la comunión con el Espíritu, hermanos, para que podamos, en ese hombre nuevo, en ese hombre espiritual, como habla el apóstol Pablo en Romanos, que podamos vivir en ese espíritu para poder entender, comprender y vivir la palabra de Dios. Vamos a tener la lectura de nuestra profesión de fe. Si nos hace favor para así. Todos, hermanos, vamos a tomar nuestra Biblia. Dice la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la esperanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Pues vamos a tener una breve oración así de hermanos para recibir a nuestro pastor que nos trae el mensaje de este día. Padre Santo, nuevamente le damos muchas gracias por la bendición de hablarnos, Señor, escuchar su palabra, y le rogamos que nos siga bendiciendo a través de ella, Señor, por medio de nuestro pastor. Le rogamos que lo bendiga, que lo guíe, Señor, y que nos dé un corazón dispuesto, una mente dispuesta y abierta para escucharlo, Padre. Se lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así pues de pie recibimos a nuestro pastor, hermano. Gracias. Vamos a orar. Señor Santo, gracias te damos, Padre, por la posibilidad de estar juntos, de estar reunidos en torno a ti, a tu bendito nombre y a tu bendita palabra, Padre. Te rogamos que seas con nosotros hoy, que nos hables hoy, que nos exhortes hoy y que salgamos edificados y modificados, Padre, que seamos alguien distinto, con algo nuevo en el corazón después de escuchar de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Bueno, estamos en la serie La más hermosa de las promesas cumplidas 3. Y hoy nos toca estudiar sobre el nombre de Cristo, la bendición de esperarle, se llama el culto. Y bueno, tenemos que ver que en las relaciones humanas y en las relaciones de los humanos con Dios, la forma es fondo, la forma es fondo. La manera en cómo nos relacionamos tiene mucho que ver con qué hay detrás, qué hay en el corazón de la persona y cómo busca relacionarse con los demás. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que este pasaje que nos toca estudiar hoy tiene mucho de ese fondo, tiene muchísimo de ese fondo. ¿Por qué los ángeles llegaron con pastores? ¿Por qué no llegaron con Herodes, era el rey? ¿Por qué no llegaron con el emperador romano? ¿Por qué no llegaron con la gente prominente? Y escogieron pastores, sencillos pastores. Y hoy estudiaremos que en esa aparición a los pastores les hablan de un nombre hermoso, precioso. Bueno, más que un nombre, es una característica exclusiva de Jesús. Es el Cristo. No es uno de los Cristos, es el Cristo. No es un Mesías, es el Mesías. Y la manera en que estos ángeles hablan es hermoso. ¿Pero qué quiere decir Cristo o Mesías? Fíjense que quiere decir el ungido. Cristo en griego, Mesías, en hebreo antiguo, pero el ungido. No sé si han escuchado en algunas agrupaciones religiosas, pero yo le compartía a una persona con la que trabajaba cuando daba clases en la universidad acá en Guanajuato, y le decía, oiga,
Mire, le comparto el culto del pastor Gilberto. Luego me decía, está bien bonito, tiene mucha unción, tiene mucha unción. No sé si lo han escuchado. Y me decían, ¿qué es eso que tiene mucha unción? Pues le gustaba, le animaban a los cultos del Paz. Y sí, pues tiene mucha unción. ¿Qué es eso de la unción? Porque a veces nos quedamos como que, ¿qué es eso de la unción? ¿Qué quiere decir eso de la unción? En el mundo antiguo, los aceites de unción eran artículos de tocador. Dale, tú que vendes cuestiones de patrón, eran artículos de tocador y se usaban cotidianamente. Eran los aceites de unción. ¿Qué sucedía? Y fíjense, qué curioso cómo de cosas pequeñas pueden salir cosas más grandes. ¿Qué sucedía? Imagínense el ambiente desértico. Era caminar o andar en bestias, ¿sí? No había sombrita, el agua escaseaba. Imagínense, ¿para qué se usaban los ungüentos y los aceites? Para disimular los malos olores de la gente. Eso era. Entonces, cuando uno dice, oye, eso, y dice, tiene mucha unción, pues que a lo mejor ya moría mucho, le tuvieron que echar mucho. Pero no, ¿verdad? La Biblia existen diferentes aceites y perfumes, nos dice la Biblia, compuestos que se preparan con sustancias oleosas y aromáticas, mirra, nardo, canela aromática, cálamo aromático, acacia, entre otros. La canela, por ejemplo, se utiliza hoy mucho en nuestros días. También se usaban para ungir a reyes, a príncipes y personas consagradas para un servicio divino. Se ungían también los utensilios que se utilizaban para servicio divino. Es decir, a través de ese ritual se consagraban a Dios. Se consagraban a Dios. Por ejemplo, ¿qué es consagrar a Dios? Apartar las cosas para el servicio divino. Este equipo de sonido está consagrado a Dios porque solamente se utiliza para adorarle y para alabar. No se utiliza para fiestas, no se utiliza para otras cosas, por lo tanto está consagrado a Dios. Eso quiere decir consagrado. ¿Qué otra cosa? ¿En qué momento además se ungía a la gente? A los huéspedes se les ungía como símbolo de honor. Recordemos aquella escena en casa de Lázaro, ¿verdad? María y Marta, y derramando un perfume de nardo carísimo, más o menos 73,000 pesos valdría en la actualidad, ¿sí? Y era una manera de mostrarle honor. Ungir era señal, no ungirse, o sea, no utilizar estos aceites aromáticos, también era señal de duelo, o también una señal de búsqueda espiritual. Recuerden ustedes cómo estuvo David cuando estaba su pequeño enfermo. Así que, bueno, en Israel había también un aceite exclusivo para las cosas de Dios. Y se ungían las cosas relacionadas con el culto, se ungían los sacerdotes, se ungían los profetas. Recordemos cómo nos narran, ¿verdad?, cómo ungieron a Aarón y cómo les corría la barba, el pecho, todo bien bonito, ¿verdad? La unción simbolizaba la consagración del ungido a Dios para una función particular. Esta consagración impartía algo de santidad de Dios al ungido y condición que afectaba todo lo que posteriormente tocaba. Esta se ve en la insistencia de David, por ejemplo. Saúl fue ungido por Jehová, y David, a pesar de lo que le hacía Saúl, no quiso levantar su mano contra él, porque era el ungido de Jehová. El caso de Saúl también nos muestra que no bastaba estar ungidos, teníamos que estar en una buena condición espiritual para que la unción tuviera efecto, porque Saúl fue rechazado después, ¿verdad?, reemplazado. Así que todo esto era las circunstancias de la unción, y eso es lo que estaban esperando. Esperaban al ungido de Dios. ¿Quién es? Jesús es el ungido de Dios por excelencia. La palabra en hebreo es Mashiach, o sea, ungido, y ya en la Septuaginta lo traducen como Cristo al griego.
¿Qué encontramos? Por ejemplo, en el Salmo 2.2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Fíjense que está interesante. Ahorita vamos a ver esto de ponerle un artículo antes en griego como en el español, significan lo mismo. No dice contra el ungido, dice contra su ungido. Está hablando de una particularidad de uno solo. Así que está hablando del Cristo desde el Salmo 2.2. ¿Sí? Fue adquiriendo después en la situación del Nuevo Testamento, al hablar de Mesías, pues en el Antiguo Testamento fue cambiando, porque ellos esperaban, después del glorioso reinado de David y de los menos gloriosos reinados de sus hijos, y una decadencia paulatina entre los reyes, que se pervertían y que iban a adorar a otras, estaban esperando un rey, un Mesías, un ungido, y cada vez resultaba peor el asunto. Había reyes que decía uno, yo me acuerdo cuando trabajaba en el Poli y decían: ay, este cuate es bien corrupto, si el Poli sobrevivió es que es inmortal, o sea, no va a haber quien lo supere. Pero llegaba el otro y, Dios mío, estaba peor. Así sucedía con los reyes, así sucedía con los reyes. Se perdían en adoración, hacían alianzas. Recordaron de Acaz, que hablamos la semana pasada, antepasada, de Acaz, ¿verdad? Que no confió, a diferencia de José, que sí confió, pero Acaz no, y fue a buscar alianzas, y pues así le fue. Así que parecía que el esperar en un rey, al Mesías, iba en deterioro franco, ¿no? Así que empezó a cambiar esto. No esperaban ya un rey de aquellos que iban a estar ahí. Gracias a Dios que andas por acá, Luis. Bendito Dios. Para los profetas del siglo XVIII, Mesías era esperar un personaje con un poder sin límite que establecería definitivamente la paz y la justicia sobre el mundo. Ya se empezaba a perfilar. El pueblo hebreo esperaba durante cada crisis, cada invasión, llegaban a Nabucodonosor, llegaban los asirios, y a cada crisis esperaban al Mesías que los fuera a liberar y que estableciera un reino terrenal en donde el pueblo de Israel fuera el prevaleciente. Y pues bueno, cuando llega Nabucodonosor en el 586 y destruye Jerusalén, como que la esperanza se rompe. Dice: no, pues no, tampoco es por aquí, vamos a esperar un Mesías para el final de los tiempos. Y luego llega la segunda parte del profeta Isaías y les dice: ¿qué creen? Aquel que ha de venir no va a llegar a dominar, va a ser oprimido y va a ser angustiado. Y pues junto con eso se angustian ellos, porque entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede para ellos? Hay desesperanza, empieza a haber desesperanza. Para Jeremías, por ejemplo, el Mesías tiene más una función sacerdotal que representa a Dios dentro del pueblo escogido. Para Zacarías es justo, salvador y humilde. El Mesías esperado en el Antiguo Testamento es una figura de salvación para el pueblo, ya sea contra sus enemigos terrenales o contra sus propios pecados. Pero alguien que necesita ser salvado es alguien que está en riesgo, o es alguien que ha caído. Viene la época intertestamentaria, aquellos 400 años de silencio, que no de abandono, no de abandono. Recuerden que Dios no nos abandona, aunque ande otra vez cierta persona con su discurso promocionado, muy promocionado, que se llama su presentación: Dios nos ha abandonado, y hasta llora ahí. Pero no, Dios no nos abandona, ¿verdad? Después esperan en esa época intertestamentaria, recuerden ustedes la guerra de los macabeos y todo ese asunto, un Mesías político, un rey que llegue a aniquilar a los tiranos, a destruir imperios y a castigar a los paganos. Y también hay otro concepto, un Mesías en parte humano, en parte divino, que viene a establecer el reino de Dios en la tierra.
se sigue perfilando el asunto. Y cuando llega nuestro Señor, pues es todo, ¿verdad? Porque nos viene a liberar de nuestras cargas, nos viene a liberar de nuestros pecados, viene a fundar el reino de Dios en la tierra, a establecerlo porque era una promesa, pero ya se cumple con su llegada y todo esto, ¿verdad? Marcos en el capítulo 14, la segunda parte del versículo 61 y el 62 dice: el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y esta declaración, ¿cómo respondieron? Ya no hay necesidad de testigos. Él está blasfemando por decir yo soy, que sabemos bien que significaba también su divinidad. Jesús, ¿cómo prefiere llamarse? Recuerden ustedes el secreto mesiánico. Estuvo diciendo: no digan. Prefiere cómo llamarse Jesús, el Hijo del Hombre. También es un título mesiánico. Él es el siervo sufriente. Jesús durante su ministerio manifiesta reserva de utilizar el título de Mesías. Pero acabamos de ver que lo condenan por ser el Mesías, por ser el ungido. Y después de la muerte, los apóstoles comienzan a dar el título de Mesías a Jesús para mostrar a los judíos que el Mesías esperado ya había llegado. Y después de la resurrección, los discípulos entienden la verdadera dimensión de la obra de Jesús. Y solo entonces todas las palabras divinas les resultaron comprensibles. Y oigan, y qué interesante que ahora nosotros tenemos el panorama completo, ¿no? Ya está escrito el Antiguo Testamento, ya está escrito el Nuevo, ya sabemos que resucitó al tercer día, ya sabemos que se presentó ante multitudes resucitado, ya sabemos que platicó en el camino de Maús con estos hombres para hacerles saber que todo lo escrito de él en el Antiguo Testamento había tenido un cumplimiento en él. Así que ya está glorioso el asunto. Ahora, la pregunta es: ¿y qué vamos a hacer con el mensaje, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer con el mensaje? Yo les invito a que leamos Lucas 2, del 8 al 20, que es nuestro texto base de hoy. Me dicen cuando ya lo tengan. Lucas 2, del 8 al 20. Amén. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, ¿va? Dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor les rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a los otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ello en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a las enseñanzas. La bendición de estar en el sitio y en el momento correcto. ¿Dónde estaban estos pastores? Por eso se considera que no es esta fecha correcta, porque en Belén, en esta zona de Palestina,
el invierno es crudo, hay bajos ceros allá. Entonces, no era correcto pensar que en pleno invierno estuvieran en descampar. Así que lo más probable es que el Señor haya nacido en primavera o verano. ¿Ok? ¿Dónde se encontraban estos pastores? ¿Dónde se piensa que se encontraban? A 1 kilómetro de Belén, al este, se encontraba el campo de los pastores, así se llamaba. Y era un campo que tenía historia, porque 1100 años antes ahí se desarrolló un romance. Ay, todo bien. Un romance. Ruth y Boaz. ¿Sí se acuerdan? Los antepasados de Jesús habían pertenecido estos campos a Boaz. ¿Qué hacían los pastores? Fíjense que había sucedido una cosa interesante. ¿Se acuerdan que David era el pastor de la familia? Los pastores eran o esclavos o los hijos más pequeños de las familias. Por eso no quieres ser la más pequeña, ¿verdad? Pero ni modo, te tocó. ¿Sí? Era eso, como que estaba ninguneado el asunto. ¿Qué sucedió cuando ahora sí que checaron a todos los hermanos mayores de David y dijeron, no, pues ninguno va a ir a pelear contra aquel filisteo? Y se presenta el pequeño David, el pastorcito, y dice, yo menos, así chiquito, flaquito, pequeñito, el pastor, sí, el pastor. Sí, así que el oficio del pastor había sido bien ponderado, bien valorado, y después había ocurrido que se había ninguneado. El pastor era alguien que por estar en el campo no cumplía con los rituales ceremoniales del pueblo judío. El pastor era alguien que estaba alejado de la comunidad, se la vivía en el campo. Es más, había quien los consideraba ladrones y en cierto tiempo no se les consideraba dignos de confianza para testificar en las cuestiones legales. Eso es lo que ocurría cuando el Señor llegó. Y como les decía, la forma es fondo. No se les presentó a los ricos, a los pudientes, se presentó a los rechazados, a los humildes, a los excluidos. La forma es fondo. El Señor venía por todos. Él mismo se había encarnado en una familia humilde. Él mismo había nacido entre el estiércol y la paja. Él mismo posaba en un humilde pesebre. La forma es fondo, mis queridos hermanos. Él viene por los humildes. Él viene por los pobres. Y a estos hombres se les presenta, esta gente sencilla, se les presenta, pero tienen una condición peculiar. ¿Qué se hace en el campo? ¿Qué se hace? ¿Qué hay para hacer? Tenemos televisión, teléfono satelital en aquel tiempo, buscar el wifi para ver a qué me conecto, me pongo a ver videos. No. ¿Qué hacían los pastores? Contemplar las maravillas de la naturaleza de Dios. ¿Qué hacía el pastor de noche? Porque reunían ovejas no de un solo rebaño, reunían ovejas de muchos rebaños, incluyendo las ovejas que iban a ser sacrificadas. Y se juntaban los pastores y se turnaban la vigilia. ¿Qué hacía el pastor que le tocaba la vigilia? Imaginemos, a veces cuando nos vamos al campo, ¿verdad? Decimos, híjole, cuántas estrellas. No tenemos la contaminación luminosa que tenemos en las ciudades. Imagínense lo que era el cielo estrellado en la Palestina de hace 2000 años. Era una contemplación preciosa y podían maravillarse de la creación de Dios, y quizás eso hacía que su corazón limpio se pusiera más susceptible para escuchar de Dios. Así que a ellos es que se les presenta. A veces las cosas nos distorsionan.
La vida nos distorsiona la manera de ver y nos distrae de las maravillas de Dios. Vivimos en un mundo de velocidad, donde todo tiene que ser rápido, donde todo tiene que ser instantáneo, en donde las cosas son desechables. No hay cosas permanentes, se desechan. Y eso nos impide a veces tener nuestro corazón abierto y susceptible para las cosas espirituales. Eso es lo que llega a ocurrir, ¿sí? Entonces, eso ocurre. ¿Y qué sucede después? Porque ese es un periodo en donde el pastor es ninguneado. Después nuestro Señor redignifica la profesión. Él mismo se llama el buen pastor. Él mismo se pone como ejemplo del pastor cuando es la puerta cuidando a las ovejas. Cuando el buen pastor da la vida por sus ovejas, nos da un ejemplo hermoso de lo que es verdaderamente el servicio a los demás. Y después, ya resucitado, le hace una súplica hermosa, no sé si sea orden o súplica, pero lo repite 3 veces a Pedro: pastorea mis ovejas. Si se dan cuenta, redignifica esto. Así que esto que ocurre es algo bello, es algo hermoso, porque el Señor le da nuevamente dignidad a aquellos que a los ojos de la gente no lo tenían, a los ojos de los demás no eran dignos. Es más, quizás ni a los ojos de sí mismo eran dignos. Pero Él les dice: sí, vengo por ustedes, vengo por los pobres, vengo por los humildes, vengo por los atribulados, vengo por los que están en necesidad. Porque en la vanidad humana a veces quien está arriba no siente necesidad de Dios. Hay posibilidad de alejarse cuando alguien piensa en que todo lo que tiene y todo lo que logra es por su propio esfuerzo. Y entonces dice: no necesito de Dios. Y vivir sin necesidad de Dios es vivir perdido. Y si está perdido, es un objetivo de Dios alcanzarle. Así que tenemos esta circunstancia peculiar, ¿sí? Imagínense esas noches alumbrados las estrellas y una luna llena, quizás, ¿verdad? Ahí sí ver una luna en cuarto menguante, o apenas la uñita ahí, ¿verdad? Que se alcanza a ver la uñita volando. Pero ellos tienen la posibilidad de ver de manera tangible la gloria de Dios. Tangible es algo que se pueda ver, tocar, medir. ¿Lo habían tenido la oportunidad del pueblo? Sí, cuando salieron en el Éxodo. ¿Cómo se manifestaba de manera tangible la gloria de Dios? Una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Y la veían y decían: mira, ahí va la presencia de Dios, ahí va la gloria de Dios, y es Dios con nosotros. Ese Emanuel está aquí con nosotros. Así que cuando el ángel aparece rodeado, dice el texto, de la gloria de Dios, es una manifestación tangible. Yo imagino a los demás pastores así, medio adormilados o durmiendo, y al de vigilia quedándose pasmado, porque está viendo la gloria de Dios, pasmado, y hablándole a los otros: oye, despierta, mira lo que está ocurriendo, ve la bendición que está llegando a nosotros, a los rechazados, a los humildes, a los que están en descampado. Es la presencia tangible de Dios, una gran luminosidad que lógicamente despierta temor. No pavor, no terror, sino un temor reverencial. Como podría despertarlo en nosotros, mis queridos hermanos, si vemos una manifestación tangible de la gloria de Dios, nos abrumamos. Digamos: ¿quién soy yo? ¿Por qué pensó en mí? Y ese amor es tangible, porque lo sentimos, porque está dentro de nosotros. Y cuando tenemos esa circunstancia, nos abruma. La presencia de Dios es contundente, es certera. Así que el ángel le dice, después de la recomendación de no tener temor, que es la más frecuente en la Biblia: no temáis, le dice el porqué de su presencia. Les traigo
buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y desglosemos estos versículos 10 y 11. Oigan, las buenas nuevas tienen esta característica, son de gran gozo. Bienvenidos. Son de gran gozo, ¿sí? Las buenas nuevas son de gozarnos en que el Señor ya vino, en que el Señor está aquí. Serán, dice la segunda característica, para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Y todo es todo, ¿eh? Todo es todo. Cuando dice Pablo, todo es permitido, pero no todo te edifica. Todo es todo, sí, todo es todo, pero no todo te edifica. Y todo es un absoluto, que aparece igual en el griego que en el castellano. Y es bien bonito porque ¿saben cómo se dice todo en griego? Paz. Paz con ese, ¿eh? Así como le decimos a Paz Gilberto. ¿Sí? Así que acompañado el artículo se puede traducir para todo el mundo. Este gran gozo, esta nueva noticia es para todo el mundo. Les está anunciando, no es exclusiva para el pueblo judío, no es exclusiva para el pueblo hebreo, es para todo el pueblo. Y después vemos una cosa hermosa, fíjense. ¿Qué les está diciendo? Les ha nacido hoy. ¿Qué quiere decir esto? La encarnación se ha concretado. Ya no es promesa a futuro, ya no es promesa que vendrá. Es un hecho consumado. Fíjense qué hermoso. Les ha nacido hoy. Es un hecho consumado. Y después le dice la ubicación exacta. Ahí se cumple que la profecía de Miqueas 5, 2 y 4, les voy a leer, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y dice el versículo 4, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Se está cumpliendo lo que decía el profeta Miqueas. Y luego cuando dice apacentará, les está hablando de lo que ellos comprenden, de los pastores. Y finalmente, tres características indivisibles que les dice el ángel, indisolubles, vienen juntas porque pertenecen solamente a Jesús. Es el Salvador, es el Cristo, es decir, el ungido de Dios, y es el Señor, lo que implica su divinidad. Ese pequeño ser envuelto en pañales y en un pesebre es el Señor. Y comprender esto es hermoso. Y les indica una señal. Hace ratito veníamos discutiendo porque escuchamos, bueno, no discutiendo, peleando, sino discutiendo, intercambiando puntos de vista. Porque hablaban de una pareja que él se llama de un modo, que ella se llama de un modo y que habían estado enamorados, y veíamos qué probabilidades hay de que haya parejas que se llamen igual, que sean esposos y que se acerquen. No, pues está bien raro, ¿verdad? Sí hay, pero hay bajas probabilidades. Bueno, pues esto es igual. ¿Cuántos niños en esa noche estarían envueltos en pañales y en un pesebre? Oiga, Belén estaba como romería, porque había llegado un montón de gente, venía el censo, tanta gente que ya no encontraron un lugar.
lo voy a decir y luego lo voy a corregir, pero sí que con toda intención lo digo, un lugar más digno para descansar. Y digo lo corrijo porque la dignidad no implicaba en el lujo, sino la dignidad implica en la presencia de Cristo. Por eso dignificó ese pesebre, por eso dignificó ese establo. Por eso no importa el lujo, ni el equipo de sonido, ni las luces, ni nada en un templo. Lo que dignifica un lugar es la presencia de Dios. Si Él está, es el lugar más digno posible. ¿Cuántos niños podrían haber estado en un establo en esa noche? Estaba Belén lleno, pero muy pocos. ¿Cuántos niños estaban recién nacidos de ese día en Belén? Quizás era el único. ¿Cuántos niños estaban envueltos en pañales porque no había cobijas? Y estaban en el pesebre. Nadie más. La señal fue certera. La señal era eso, una señal. El Paz desarrolló más esto de las señales en el culto. Sí, pero una señal nos orienta, nos guía, nos anuncia. Y eso es lo que había sucedido. Por eso no tuvieron duda. Cuando llegaron, adoraron al correcto. Y esa es la bendición más grande que puede tener un ser humano. Adorar al correcto. Proclamar el evangelio del único Dios verdadero. De Emmanuel, Dios con nosotros. Del Cristo, del ungido, del Mesías. De Jesús nuestro Salvador. Esa pequeña comunidad, imaginemos, eran unas cuantas casas sacudidas por la llegada de aquellos pastores emocionados diciendo: oigan, venimos a adorar al Mesías, venimos a adorar al ungido. Y aquellos preguntando: ¿y quién les dijo? Un ángel. Y oímos a las huestes celestiales cantando. ¿Se pueden imaginar todo eso? Los vimos. Es una manifestación tangible de la gloria de Dios. Y nos dijo esta señal. Y nosotros actuamos. Vamos a la segunda enseñanza. La bendición de ver, oír, obedecer, actuar y proclamar. Les hice una pregunta al inicio. ¿Qué hacemos con el mensaje? Si ya tenemos el mensaje completo, ¿qué hacemos? Anunciando la anunciación, entonces la encarnación, perdón, no es solo el ángel, se presenta todo un ejército de las huestes celestiales, ¿verdad? Y les hacen una alabanza hermosa en el versículo 14. Todas las versiones, la primera parte, dicen lo mismo, dice: gloria a Dios en las alturas. En la religión popular, ¿qué dice? ¿Qué dicen? Paz a los hombres de buena voluntad. Sí. ¿Ok? Y hay otras versiones bien interesantes. Escuchemos, leamos qué dice. Esta versión que tenemos, que es la Biblia de las Américas, que estamos utilizando hoy, dice: paz a los hombres de buena voluntad. Pero la gloria de Dios y la paz, ¿de dónde vendrá? De Dios mismo. No es un atributo humano. No es un atributo humano. La Biblia del Jubileo traduce así: en la tierra paz y en el hombre buena voluntad. ¿De dónde viene esa buena voluntad? La paz y la buena voluntad es originada de Dios y es dada a los hombres que le buscan y le aceptan como su soberano. Por ello hay varias versiones. Por ejemplo, en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Ahí sí va orientado hacia el Señor. La Nueva Versión Internacional y la Nueva Versión Castellana. Paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Esta viene en la de las Américas y dice, otras versiones dicen a los que Dios ama, otras versiones dicen en los que Dios se complace, en los que Dios ama. ¿Y qué nos da a entender esto? Fíjense qué interesante, porque hay hasta controversia, ¿no? Primero la paz
y la voluntad de Dios puesta en los hombres. Hay un comentario que voy a leer de manera textual, ¿sí? Un comentario de Archibald Richardson, que dice así, abro comillas: se han presentado muchas objeciones al genitivo eudoquías, el texto correcto, pero presenta un sentido muy propio y mejor. De hecho, la verdadera paz sobre la tierra existe solo entre aquellos que son los sujetos de la buena voluntad de Dios. Entonces ya quedó clarito, ¿verdad? Ya quedó clarito. Y es que eudoquías en genitivo es algo que les pertenece, es algo que es suyo, propio, pero no originado en el corazón del hombre, sino dado por Dios. Así que podemos ver que estos pastores los escogió Dios mismo para que recibieran el mensaje, para que vieran a las huestes celestiales, para que los escucharan alabando. Ante sus ojos desaparecieron, y ahí entre ellos, ¿qué ocurrió? Discutieron. No se pelearon otra vez. Discutir no es sinónimo de pelear, es de ponerse de acuerdo cada quien con su punto de vista. Así que me los imagino así despiertos, vieron las huestes celestiales, escucharon el mensaje, vieron cómo desaparecieron ante sus ojos y se quedaron pasmados y dijeron: oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hubiéramos hecho en su casa, mis hermanos? Habría seguramente quien dijera: ay, vamos a seguir durmiendo, ¿no? Ya pasó, ya no pasó nada, vamos a seguir igual que antes, todo como si no hubiera pasado nada. Pero no, estaban abrumados por la gloria de Dios y sentían la necesidad en su corazón de hacer algo. ¿Qué hacemos con este mensaje? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dijo, con lo que nos reveló? Así que discutieron entre ellos qué hacer y fueron llevados por la fe. Seguramente casi todos fueron hacia Belén, 1 kilómetro más o menos al este estaba este campo. Y digo casi todos porque no podían dejar a las ovejas solas. Probablemente se quedó uno allí. Uno. Y los demás: vamos a Belén, vamos a Belén. ¿Qué nos dice Lucas? De la segunda parte del versículo 15 al 17. Escuchen los verbos, porque esa es la exhortación que nos hace hoy el Señor de qué tenemos que hacer con ese mensaje. Dice: vayamos hasta Belén, veamos esto que ha sucedido, que Dios nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a José y al niño acostado en el pesebre, y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Fíjense, es fe en acción, mis queridos hermanos. Esa es la exhortación, fe en acción. Vayamos. ¿Hasta dónde? A proclamarlo. Vamos a Belén a adorarlo, vamos a acercarnos a Él, porque no hay mejor sitio que estar cerca de Cristo. Sí, y vamos a dar a conocer. Ahí lo encontraron. Dicen que el que busca encuentra. Si busca paz, busca a Cristo. Si busca buena voluntad de Dios para con usted, busque a Cristo. Si tiene necesidad de consuelo, busque a Cristo. Si está quebrantado, si está roto, busque a Cristo. Es la única fuente de la paz verdadero. Y así que dice: ha llegado el Rey, salgamos a recibirlo. Imaginemos que viene una figura prominente. ¿De qué? Del deporte, de la política. Alguien muy importante. ¿Viene quién? ¿Quién se les ocurre? ¿Quién? El chico. El Canelo Álvarez, tiene muchos detractores, pero tomamos el Canelo Álvarez. Y si uno viene el Canelo, todos los días nos encontramos con el Canelo y digo: ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, ¿verdad? No, viene el Canelo. Oiga, es el campeón, es referente en el boxeo mundial. Pásalo. Oye, vamos a atenderlo, ¿no? Es Cristo, es el ungido. Le dijeron que ya está. Lo menos que pueden hacer es ir a adorarlo. Es lo menos que podemos hacer, acercarnos y adorarle. Veamos la maravilla de la encarnación. Dijeron ellos: es el Señor, es el Mesías, es el Cristo, es el ungido de Dios. Vamos a acercarnos a Él, vamos a adorarle.
y vamos a proclamar lo que de Él nos han dicho. Vamos a proclamar lo que de Él nos han dicho. Nos nutrimos de la palabra de Dios. Oigan, vamos a proclamarla para aquellos que no la han escuchado, para aquellos que la necesitan, para aquellos que están atribulados. Vamos a proclamar la palabra de Dios. Ellos hicieron eso, vieron, oyeron, sintieron, en fe se movieron, se acercaron a Dios y proclamaron. Oigan, qué exhortación nos hace el Señor hoy. Salgamos a proclamar el Evangelio. Vayamos con prisa. Ellos no fueron, mañana, no, vayamos con prisa a buscar a ese pequeño acostado en el pesebre. Y vivamos una Navidad con natividad. Me da mucha tristeza. Todas las películas hablan de Santa Claus. Ahora todo el mundo dice las felices fiestas. Ahora hay mucha gente que vive la Navidad sin saber qué es el nacimiento de Cristo, la Navidad. Si ven los cultos de Oreb van a ver entrevistas que hace un hermano que es actor y le dice, ¿quién es el protagonista de la Navidad? El árbol, el Grinch, Santa Claus. Estamos viendo un mundo necesitado de saber que la Navidad se trata precisamente del nacimiento de Cristo. De eso hace falta en este momento, en este mundo, en esta circunstancia, en este contexto. Rescatemos la Navidad como una celebración del nacimiento de Cristo. No corresponde la fecha, no importa, mejor, porque la podemos celebrar diario, porque podemos celebrarla en todo momento y en todo lugar. Mientras caminamos en la vida, podemos ir hablando de Cristo, proclamando de lo que Él sabemos. Así que regresan estos hombres al campo, después de hablar con María y de hablar con todos aquellos que les preguntaron, oigan, ¿qué hacen aquí? ¿No tendrían que estar cuidando las ovejas? Sí, pero hubo algo más maravilloso que no podemos callar. ¿Sí? Y regresan al trabajo, regresan a la cotidianidad, ¿saben? En el caso de los pastores al campo, a despoblado, pero ¿qué creen? Ya no regresan iguales. Sin lugar a dudas, han sido transformados por ese encuentro con las huestes celestiales y principalmente por el encuentro con Cristo, con el Mesías, con el ungido de Dios. ¿Sí? Han tenido un encuentro personal con Cristo, que es de lo que se trata el cristianismo, no de rituales, sino de tener un encuentro personal con Jesús para presentarle a Él nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones, también nuestro agradecimiento, porque Él es todo lo que esperaban, el príncipe de paz, el consejero, el Padre eterno, el Mesías, el Cristo, el ungido. Él es todo. El encuentro con el Salvador cambia, transforma todo lo que se vive, se puede vivir ahora en Cristo. Y ellos son los primeros evangelizados. Pensemos que el evangelio es dar las buenas nuevas. Les digo, les traigo buenas noticias, nuevas noticias de gran gozo. Así que ellos son los primeros evangelizados, es decir, los que recibieron la nueva noticia, la buena noticia de la llegada de Cristo. Y ahora es su deber promulgar lo recibido, que no se quede en el corazón para atesorarlo, sino para compartirlo, para comunicarlo, para proclamarlo y para predicarlo. Y de esa manera es que podemos dar la gloria y la honra a Dios. ¿Cómo no alabarle, mis queridos hermanos? Y en su plan de salvación, el Evangelio es parte central. Pablo nos habla del poder del Evangelio en Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de aquel que cree, el judío primeramente y también el griego,
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Se revela por fe. Así que, mis queridos hermanos, de eso se trata, no quedarnos con la noticia. El niño que han visto es el Salvador, es el Mesías, es el ungido. Y su nacimiento no solo impacta su entorno inmediato, pues tiene un alcance colectivo. Para los pastores, para la gente de Belén y después para el mundo entero. Para todos los pueblos, para todas las etnias, para todos los rincones del mundo. En griego, este pasaje no viene precedido de artículos. Cuando dice Salvador, no está hablando de un Salvador, sino de el Salvador. Y cuando habla del Señor, dice lo mismo. Su pueblo le esperaba, tenía cientos de años o miles de años esperando, y en ese momento se ha concretado la promesa más hermosa que se ha cumplido. Dice el Salmo 79:9: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y escuchaba a mi hermanito Félix hace rato en la conducción y decía: solo Dios perdona pecados, solo Dios salva. Y me vino a la mente aquella alabanza de mi hermano Elí, el pastor Elí, que dice: solo Cristo salva. Está preciosa, búsquenla, porque vale mucho la pena. Fue parte importante que nosotros decidimos en nuestra boda poner: solo Cristo salva, solo Cristo salva. Así que seamos similares a esos pastores, sepamos quién es el Mesías, el Cristo, el ungido, todo lo que Él representa, y sepamos que su encarnación se cumplió, que vino, que se despojó de su gloria para venir a ser uno de nosotros y rescatarnos, porque necesitaban en aquel tiempo y necesitamos ahora ser salvados del pecado, de la egolatría, de la idolatría, de la vanidad. La semana pasada fui a operar el miércoles a la Ciudad de México y venía escuchando la radio. Y híjole, también feo la radio comercial. Una estación diciendo cosas feas, otra estación con el zodiaco, otra estación hablando en consejos buena ondita, diciendo: la parte principal es que creas en ti mismo. Mis hermanos, si yo creyera en mí mismo, sin lugar a dudas estaría perdido, sin lugar a dudas. Pero cuando creemos en el correcto, cuando nos acercamos hacia Cristo, vemos su gloria y vemos lo que Él puede hacer en nuestra vida. Me voy a despedir citando textualmente a otro comentarista, que es Samuel Pérez Milós, y es hermoso lo que él dice. Por eso me permití poner la cita completa y entrecomillado, y dice: es decir, el niño que nacía es tanto Cristo como Señor. El título Cristo es equivalente al de Mesías. Cuando el ángel pronuncia el primer título luego del Salvador, indica que Jesús es el Mesías anhelado. Muchos esperaban ver en él al Mesías victorioso sobre sus enemigos, para que establecería, o mejor, restauraría el reino de David y era grande a Israel. No sería así. Su primera manifestación, puesto que la misión de Jesús en su primera venida no era la de reinar, sino la de salvar. No era la de sentarse sobre el trono, sino la de alzarse en una cruz. Será a partir de la exaltación después de su obra salvadora que se manifestará en la condición de Señor. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos el panorama completo. Nos gozamos de su nacimiento, pero también de su obra redentora. No podemos
solamente ver la mitad de la historia, que es lo que nos llena de gozo en estos días, ¿verdad? Celebrar el nacimiento, pero no podemos olvidar a la cruz del Calvario, ¿ok? Y solamente entonces podemos saber con plenitud que solo Cristo salva, queridos hermanos. Así que el desafío de hoy es que gocémonos que Dios vino a salvarnos, que se encarnó, que se despojó de su gloria y que llegó como un pequeño niño, débil, susceptible, necesitado de cuidados. El Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, Salvador y Señor. Oremos, mis queridos hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Pedimos que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer y que tomemos ejemplo a esos pastores, Padre bendito, para acercarnos más a ti y proclamar de tu gloria, Padre bendito. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu encarnación, por tu ministerio terrenal, por tu muerte en la cruz, por tu resurrección y por la fe con la que esperamos tu segunda venida, Padre bendito. Ahora sí, para reinar a plenitud, llegando a plenitud de gloria. Gracias por estas palabras, Padre bendito, gracias por esta comunidad de fe. Te pedimos que nos hables, que nos guíes en todo momento y en todo lugar. Que mientras vayamos en la vida, proclamemos de tu evangelio y que vivamos con Cristo en nuestro corazón, celebrando la Navidad todos los días. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Alabemos, mis queridos hermanos. Es Jesús la razón de cantar, es Jesús la razón de vivir, es Jesús la razón de encender una luz y anunciarle al mundo su paz. Es Jesús la razón de entregar un abrazo y sincera amistad, una mano de ayuda a quien anda sin luz, sin la vida de Cristo Jesús. Él es Dios con nosotros, es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el verbo hecho carne, la luz verdadera, repleto de gracia y verdad. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la